el ojo mora. Hola mis hermosas tejedoras y tejedores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Bere de Rosa Mexicano y sean bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Y ya estamos en el primer tutorial del año, estoy muy emocionada. Yo sé que los abandoné un poco en noviembre y diciembre, pero esos meses para mí fueron muy ocupados, así que me desaparecí ligeramente, pero ya estamos de regreso en este 2022. Con este primer tutorial de nada más y nada menos que Harry Potter. Y es que hace poco se celebró el 20 aniversario de la primera película de Harry Potter, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal en el cine. Y yo dije, tengo que celebrarlo también de alguna manera, y qué mejor manera de hacerlo que sacando el tutorial de Harry. Y si ustedes me siguen de hace tiempo, saben que yo soy muy fan de Harry Potter, así que planeo sacar durante todo el año más personajes tejidos de Harry, así que ayúdame y dime en los comentarios qué otro personaje de esta saga te gustaría que hiciéramos. Podría ser Hermione y Ron, para tener al trío de oro con el uniforme de Hogwarts, o también podría ser, me han pedido muchísimo a Draco Malfoy, o podría ser Newt Scamander, que también ya se acerca a la película de Los secretos de Dumbledore. Así que escríbanme en los comentarios qué personaje de Harry Potter les gustaría que tejiéramos y yo con mucho gusto hago el tutorial para ustedes. También te recuerdo que abajo en el primer comentario destacado te voy a dejar todo el material que ocupé para hacer este tutorial. Y antes de empezar, te quiero recordar suscribirte a este canal, picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, al igual que seguirme en mis redes sociales, que me encuentras en Instagram como en Rosa Mexicano. Por allá estoy un poquito más en contacto con ustedes, estoy subiendo historias, estoy subiendo reels, y también por allá me llegan sus mensajes cuando tengan duda de algún tutorial. Por allá me pueden escribir porque Instagram es definitivamente más rápido que Facebook al momento de avisarme cuando hay un nuevo mensaje. Pero de igual manera también me puedes encontrar en Facebook, que estoy como en Rosa Mexicano by Rosbe. Y ya por último, también te quiero recordar que ya tengo Patreon. En mi Patreon tú puedes ser mi mecena y con tu apoyo me ayudas a que yo siga generando contenido para En Rosa Mexicano. Al igual que vas a encontrar contenido exclusivo como todos los patrones que he hecho en estos tutoriales. Ahí están los patrones escritos, al igual que patrones de otros personajes que no van a estar en ningún otro lugar más que en Patreon. Y diseños propios, ahí también voy a poner los patrones de mis diseños propios en Patreon. Así que si quieres ser mi mecena y apoyarme a que este canal y esta comunidad siga creciendo, te lo voy a agradecer un montón. Así que ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar por la cabeza, y para hacer la cabeza voy a estar utilizando esta hilaza en el tono beige. También está el tono arena, me parece, en la marca Sinfonía aquí en México. También ese tono son los que generalmente estoy utilizando, pero bueno, en esta ocasión estaré utilizando esta, que es un tono beige y también me gusta mucho. Así que lo primero que vamos a hacer, es un anillo mágico. Y este anillo mágico va a tener 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar mi anillo mágico. Y voy a empezar a tejer en espiral hacia la vuelta número 2, que en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto, es decir, vamos a hacer 6 aumentos
y para la vuelta número 2 vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo, y un aumento. Voy a repetir esta secuencia 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, voy a poner mi marcador para que no se olvide, 2 y voy a tejer un aumento. Voy a repetir esta secuencia de igual manera 6 veces y voy a tener un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 4. Listo, para la vuelta número 5 ahora voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y hacemos nuestro aumento. Vamos a repetir la misma secuencia en toda la vuelta y vamos a tener en esta vuelta 30 puntos bajos. Listo, para la vuelta número 6 ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 y voy a hacer un aumento. Voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta con 36 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y vamos a terminar esta vuelta número 7 con 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a hacer un aumento. Y de igual manera vamos a repetir esta secuencia 6 veces por toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta número 8 con 48 puntos bajos. Bueno, ahora ya que terminamos la vuelta número 8 con 6 puntos bajos y un aumento, ya no vamos a aumentar para las siguientes vueltas. Ya vamos a estar tejiendo un punto en cada punto. Y esto lo vamos a tejer así de la vuelta número 9, que sería la que sigue.
un puntito en cada punto, ya sin aumentos. Y vamos a repetir lo mismo para la vuelta 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y estas vueltas las vamos a hacer con la misma cantidad de puntos que dejamos en la vuelta número 8, que son 48 puntos bajos. Entonces haríamos 48 puntos bajos en la vuelta 9, en la vuelta 10 y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 16. Yo voy a adelantar estas vueltas fuera de cámara y regreso cuando las tenga listas. Y listo, aquí ya terminé la vuelta número 16. Yo regularmente utilizo ojos de botón, pero si estás utilizando ojos de seguridad puedes regresar a la vuelta número 12 y colocar tus ojitos de seguridad. Yo lo voy a colocar hasta el último porque pues uso ojitos de botón. Y vamos a continuar con lo que sigue de la cabecita. Ahora vamos a empezar a cerrar y para cerrar en la vuelta número 17 vamos a tejer 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a hacer una disminución. Y repetimos la secuencia, 6 puntos bajos, una disminución, así 6 veces y vamos a terminar esta vuelta número 17 con 42 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 18 vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer la disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta 18 con 36 puntos bajos. Ahora para la vuelta 19 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 y vamos a hacer una disminución. Repetimos la secuencia en toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta 19 con 30 puntos bajos. Listo, y ahora para la vuelta número 20 vamos a tejer 3 puntos bajos, aquí está el primer punto, 2 y 3 y vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y vamos a terminar esta vuelta número 20 con 24 puntos bajos. En este punto voy a hacer una pequeña pausa para empezar a rellenar la cabeza. Estoy utilizando, aquí en México consigo este material como borra o guata y lo puedes conseguir donde hagan cosas para tapicería o en la mercería. Yo lo prefiero comprar donde venden material para tapizar muebles y así, porque me sale más barato que comprarlo en la mercería. Entonces vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando. Listo, ahora para la vuelta número 21
Vamos a seguir disminuyendo, pero vamos a tejer 2 puntos bajos. Y 2. Y vamos a hacer una disminución. Voy a marcar antes de que se me pierda. Y vamos a repetir esta secuencia de igual manera 6 veces. Y vamos a terminar la vuelta número 21 con 18 puntos bajos. Y ya por último, para la última vuelta, que sería la vuelta número 22, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta, es decir, 6 veces, y voy a terminar la vuelta 22 con 12 puntos bajos. Y sería la última vuelta de la cabeza. Recuerda rellenar muy bien. También no olvides poner tus ojitos de seguridad si es que estás utilizando ojitos de seguridad. Y ahora sí continuemos con lo demás. Y cambio de set. Y bueno, ahora vamos a hacer la parte de los pies, que sería como el zapato. Y en mi ciudad está súper escaso la hilaza en color negro en las marcas que generalmente utilizo, así que voy a utilizar por esta ocasión este estambre que es de la marca Gato en meta en color negro, ya que es como más o menos el grosor es muy parecido a la hilaza que generalmente utilizo. Y bueno, para empezar a hacer los zapatitos, esto lo vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacer una cadenita con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer una cadenita extra para tejer 6 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en este último punto, en el punto número 6, voy a hacer 2 aumentos en el mismo punto. 1 y 2. Y ahora de regreso vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En este último punto, en el punto número 5, voy a hacer un aumento más. Y listo, así quedaría la primera vuelta del zapato. Terminaríamos esta primera vuelta con 14 puntos bajos en total. Y ahora para la segunda vuelta vamos a tejer la misma cantidad de puntos. Voy a subir con una cadenita y voy a hacer 14 puntos bajos. No vamos a aumentar y voy a tejer por la hebra trasera. Voy a hacer 14 puntos bajos por la hebra trasera de esta segunda vuelta. Listo, aquí ya terminé la segunda vuelta del zapatito. Ahora para la vuelta número 3 voy a volver a subir con una cadenita y voy a hacer 4 puntos bajos. Ahora sí, pasando por ambas hebras. No veo dónde va el punto. 1,
2, 3, 4 y voy a realizar 3 disminuciones. Aquí va la primera disminución, la segunda disminución y la tercera disminución. Y de regreso, bueno, ya para terminar esta vuelta vamos a hacer nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a cerrar esta vuelta número 3 con un total de 11 puntos bajos. Para la vuelta número 4 voy a subir con una cadenita nuevamente y vamos a volver a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora vamos a hacer solo 2 disminuciones. Aquí está la primera disminución. 1 y la segunda disminución. 2. Y para finalizar la vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a cerrar esta vuelta número 4 con un total de 9 puntos bajos. Y si se dan cuenta, ya va quedando la forma del zapatito. No sé dónde se vea mejor. Y ahora para la vuelta número 5 vamos a volver a subir con una cadenita y voy a tejer nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Ahí está. Y vamos a tejer para cerrar la vuelta 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a cerrar esta vuelta número 5 con un total de 8 puntos bajos. Creo que este es un buen momento para rellenar esta parte del zapatito. Listo, ya rellené un poco el zapatito y ahora por último en esta parte vamos a hacer ya la vuelta número 6 con un punto en cada punto, es decir, vamos a hacer 8 puntos bajos. Y listo, así queda el zapatito. Recuerda, esto lo vas a repetir 2 veces. Vas a tener 2 zapatitos y ahora vamos a hacer la parte del pantalón. Esto lo voy a poner a un lado y para el pantalón vamos a ocupar una hilaza en color gris. Esta es la hilaza que voy a estar ocupando. Este es el tono gris oscuro y con esto vamos a estar haciendo los pantalones. Igual vamos a utilizar, vamos a hacer 2 piezas para los pantaloncitos. Y esto es muy fácil. Lo único que voy a hacer es una cadenita con 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora, para unir
esta cadenita la vamos a cerrar de esta manera, y la manera en la que yo la cierro es, voy a dejar este hilito por acá y me voy a ir al primer punto de la cadena, y ahora sí voy a jalar la hilaza con un puntito deslizado. De esta manera hago la unión, y ahora simplemente vamos a estar tejiendo vuelta tras vuelta la misma cantidad de puntos, es decir, 14 puntos bajos en cada una de las vueltas, y vamos a hacer un total de 16 vueltas, y cada vuelta de esta primera vuelta hasta la vuelta 16 va a tener 14 puntos bajos. Esta parte no lleva ningún solo aumento, solamente más adelante, solamente a continuación les voy a decir cómo lo vamos a unir al zapatito que ya hicimos. Entonces, si quieres puedes unirlo. Aquí vamos a meter el zapatito. Lo puedes unir cuando tengas unas 4 o 5 vueltas, o pues hasta que termines todo el pantaloncito, que es como yo lo pienso hacer. Ya lo unimos para que se vea como la división del pantalón al zapato. Entonces voy a terminar mis 16 vueltas con 14 puntos bajos cada vuelta y regreso con ustedes. Y listo, así es como queda el pantaloncito ya con las 16 vueltas de altura. Y ahora vamos a unirlo al zapato que hicimos, y para esto voy a cortar un poquito de hilaza con la que estuve haciendo el pantalón. Aquí ya lo corté, y lo que voy a hacer es que voy a separar las hebras. Esta hilaza es de 4 hebras, entonces yo la voy a separar en 2 y 2 hebras y la voy a poner en una aguja delgadita. Me parece que es una aguja para bordar. Discúlpenme, es que yo no sé mucho de agujas porque sé que hay agujas para todo. Yo solamente conozco la aguja lanera y la aguja para bordar. Bueno, y eso no muy bien. Y ya la perdí, por cierto. Aquí tengo esta aguja. Es una aguja delgadita básicamente. Y bueno, voy a meter el hilito por aquí. Y ahora vamos a unir el pantaloncito al pie. Pero algo muy importante que es aquí, no terminé no rematé, nada más dejé un poquito largo para que no se deshaga, y así lo voy a dejar. Entonces ahorita les voy a decir cómo es que lo vamos a unir al zapato. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, por el lado donde no donde empezamos el pantalón, vamos a colocar el zapatito, y voy a contar del zapatito 4 vueltas. Aquí está la primera, 1, 2, 3, 4. Aquí donde está la vuelta número 4, aquí está la vuelta número 4 en mi pantalón. En esa vuelta es donde yo voy a colocar, voy a unir el zapato al pantalón, justamente por la vuelta número 4. Esto es súper importante que lo veas para que ambos piecitos estén unidos en la misma vuelta y no lo vayas a unir o pegar antes, porque entonces te quedaría un pie más alto que el otro. Y pues ya simplemente, ya que lo colocaste bien, lo tienes bien acomodado en la vuelta número 4, pues ya nada más pasas la aguja y la hilaza en color gris y le das unas puntadas para que quede bien colocado el piecito.
Y bueno, así es como va quedando ya el pie con el pantalón, y me gustó esta forma de hacerlo porque queda muy padre como la separación del piecito al pantalón, siento que se ve mejor y también nos ahorramos mucho tiempo para no hacer el pie completo y aparte el pantalón y así. Entonces aquí ya hicimos bastante. Voy a rellenar muy bien. Como está como muy profundo, voy a ayudarme de un lapicito que es de mi hija, disculpen. Y vamos a rellenar muy bien los piecitos. Aquí yo ya tengo los dos y pues vamos a rellenar y ahorita vamos a unir. Y listo, ya terminé de rellenar la parte del pantalón. Ahora lo que quiero hacer es unir este piecito con el otro. Y a mí coincidió que mi vuelta terminó más o menos a la altura del medio de este pie. Aquí se puede ver. Entonces yo de aquí voy a aprovechar para cerrar con un punto deslizado, que ya lo tengo hecho. Una vueltecita, un puntito antes. Terminé de hacer punto bajo. Y aquí en medio cerré con punto deslizado, pero no corté la hilaza. De aquí me voy a seguir para poderlo unir al otro pie. Y si tú no terminaste a la misma altura que yo, lo que puedes hacer es rematar donde hayas quedado de la vuelta y con punto deslizado volver a pasar la hilaza en el medio del piecito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una cadenita y voy a hacer un punto deslizado en el otro piecito. Los voy a poner bien derechitos viendo hacia mí, y en el punto que me toca, que está al ladito, a la misma altura, por aquí voy a pasar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahora así ya tenemos prácticamente unidos los piecitos. Y voy a subir con una cadenita para empezar a tejer los puntos que siguen. Aquí por donde uní no voy a tejer en este punto, sino en el puntito de al lado de aquí. Y vamos a hacer un punto en cada punto. Sería por todo alrededor de este piecito, que serían 13 puntos bajos alrededor del piecito. Vamos a tejer un punto donde hicimos la cadenita para unir. Y ahora aquí donde unimos, recuerden que este punto no lo tejemos sino en el de al lado. Y vamos a hacer 13 puntos bajos en el otro piecito. Aquí ya terminé de hacer los otros 13 puntos de este piecito. Y un punto bajo aquí en medio donde hicimos la cadenita, y en total en esta vuelta tendríamos 28 puntos bajos. Voy a cerrar esta primera vuelta con un punto deslizado y ahora vamos a continuar haciendo 4 vueltas más con la misma cantidad de puntos, es decir, con 28 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a tejer por todo este alrededor 4 vueltas más. Esta sería la primera vuelta a partir de la unión, y 4 vueltas más sería un total de 5 vueltas a partir de la unión. Voy a adelantar estas vueltas fuera de cámara y cuando las tenga listas continuamos. Y listo, ya terminé la vuelta número 5, pero le voy a dar una vuelta más. Voy a hacer una sexta vuelta porque me parece que le hace falta altura. Y listo, ya terminé la sexta vuelta. Ahora vamos a hacer un cambio de color al color gris claro, y estoy utilizando para este cambio de color a gris claro, este es de la marca Gato, igual en Meta, porque en marca Abuelita, que es que generalmente utilizo, no hay en gris claro.
o bueno, no lo he encontrado en mi ciudad, así que voy a utilizar gato en color gris claro en meta, ya que es más o menos el grosor de la hilaza que estoy utilizando. Y para hacer el cambio de color, ya corté aquí el gris oscuro y no he hecho el punto deslizado para cerrar esta vuelta 6 a partir de la unión. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar con punto deslizado esta vuelta, pero en lugar de pasar el punto deslizado con el gris oscuro, voy a aquí agregar el gris claro. Voy a apretar un poquito ambos hilos. Esta parte, estas 6 vueltas que hicimos a partir de la unión, las estuve cerrando vuelta tras vuelta con la intención de que en este momento que yo hiciera el cambio de color, el cambio se viera parejito y no en espiral. Entonces por ese motivo lo estuve haciendo de esta manera, pero ya a partir de aquí podemos tejer en espiral sin ningún problema. Entonces para hacer la vuelta que sería la vuelta 7, a partir de la unión, recuerden, estoy contando a partir de la unión como la vuelta 1 nuevamente. Entonces esta que sería la vuelta número 7 en color gris claro, la voy a tejer igual la misma cantidad de puntos, pero por la hebra trasera. Entonces vamos a seguir haciendo 28 puntos bajos, pero solamente por la vuelta 7 voy a tejer por la hebra trasera para que se marque visualmente el cambio de color solo en esta vuelta. Y de este color gris vamos a seguir haciendo la misma cantidad en las siguientes vueltas. Voy a hacer 6 vueltas más en color gris, que sería a partir de la unión hasta las vueltas que voy a dar, serían 12 vueltas. Pero bueno, serían 6 vueltas en color gris claro y cada vuelta con la misma cantidad de puntos. Solo que las demás vueltas ya las vamos a tejer por ambas hebras. Solamente esta, que sería la vuelta 7, sería por la hebra trasera para que nos dé este cambio de color aquí, esta marquita que nos indique la división del pantalón al suéter. Entonces voy a hacer estas 6 vueltas más con la misma cantidad de puntos. Recuerden que estamos haciendo 28 puntos bajos y voy a terminar de hacer estas 6 vueltas en color gris claro y continuamos. Listo, aquí ya terminé estas 6 vueltas en color gris. En total, recuerda, desde la unión, que contamos como la vuelta 1 hasta acá, sería la vuelta número 12. Ahora para la vuelta número 13, lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer una disminución. Voy a repetir esta secuencia 4 veces y vamos a terminar esta vuelta número 13 con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la vuelta 14 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. De igual manera vamos a repetir esta secuencia 4 veces y vamos a terminar esta vuelta con un total de 20 puntos bajos. Ahora para la vuelta 15 voy a hacer un punto en cada punto. Voy a hacer 20 puntos bajos, que es el número de puntos que dejamos en la vuelta 14. Y para la vuelta número 16 vamos a tejer 3 puntos bajos,
Aquí está el primero. Dos y 3, y vamos a hacer nuevamente una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces y nos va a quedar un total de 16 puntos bajos en la vuelta número 16. Para la vuelta número 17 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero aquí voy a hacer algo diferente antes de hacer las disminuciones, y más o menos calculándole dónde va a ir el centro de el cambio de color, porque si se dan cuenta el cuello del uniforme va en V. Entonces, para simular ese corte en V, lo que voy a hacer es que voy a hacer una primer puntada, que sería un punto, pero antes de terminar el punto voy a terminar este punto con una hilaza en color blanco. Entonces termino este punto con la hilaza en color blanco, solamente voy a jalar el gris, no estoy cortando, solamente estoy agregando el color blanco aquí, y el segundo punto lo voy a hacer con la hilaza en color blanco, de esta manera, y antes de jalar aquí con punto deslizado voy a cambiarlo al color gris claro y lo voy a terminar de esta manera. Jalo para que quede el punto mejor, y miren, aquí tenemos el primer punto del cuello en V en color blanco. Ahora voy a continuar toda la vuelta que sigue, todo lo que me falta, que sería aquí va la disminución, porque recuerden que este fue 1 gris, luego el segundo punto fue en blanco, y entonces vamos a hacer una disminución. Ya los siguientes puntos van igual en gris, vuelvo a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 3 veces, que diga 4 veces, y vamos a terminar la vuelta número 17 con un total de 12 puntos bajos. Y listo, ya también aproveché para ir rellenando. No olvides rellenar conforme vamos avanzando en nuestras vueltas. Y bueno, ahora vamos a continuar ya para la vuelta número 18. Lo que voy a hacer es, vamos a volver a jugar con el intercambio de colores. Ahora aquí tengo, voy a tomar la hilaza en color blanco para hacer 3 puntos bajos en color blanco. Voy a hacer aquí el primero, 1, 2, y 3 en color blanco. Ahí creo que no se notaba mucho, y los demás los voy a hacer en color gris. Pero recuerden que aquí, antes de cerrar el punto como lo hice yo con el color blanco, el último puntito el punto deslizado, que es para formar el punto bajo, va en color gris, y todos los colores, bueno, todos los puntos que continúan van a ser en color gris. Estamos haciendo un punto en cada punto. Vamos a terminar esta vuelta 18 con un total de 12 puntos bajos. Listo. Ahora para la vuelta 19 vamos a seguir haciendo un punto en cada punto. Estoy terminando aquí el último punto de la vuelta 18, pero el deslizadito se lo voy a dar con el color blanco. Y ahora sí, empezando la vuelta 19 con 12 puntos bajos. Ahora vamos a utilizar únicamente el color blanco. Ya desconté la cámara, perdón. Y ya por último vamos a
tejer para la vuelta 20 nuevamente 12 puntos bajos en color blanco. Y listo, aquí ya tengo preparada la aguja y dejé un poquito largo la hilaza en color blanco porque vamos a unir la cabeza. Solo que les quería mostrar que antes de unir la cabeza te asegures de rellenar muy bien esta parte para que el peso de la cabeza no se vaya, o puedes poner una barra de silicón gruesa en esta parte, un pedacito así entre la cabeza y el cuerpo para que no se te venza la cabeza. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a unir de esta manera, y como dejamos 12 puntos bajos en esta vuelta de la cabeza y 12 puntos bajos aquí, lo único que tenemos que hacer es pasar el hilo un punto de la cabeza y un punto del cuello, de esta manera. Entonces voy a tomar un punto del cuello y un punto de la cabeza, y así me voy a ir por todo alrededor. Y si crees que le hace falta más relleno en esta parte, le vas rellenando poquito a poquito para que quede súper bien puesta esta parte. Y listo, es así como va quedando. Ya uní, pero no corté la hilaza porque ahorita vamos a unirla al cuellito que lleva aquí. Y para hacer ese cuellito lo que vamos a hacer es una cadena con 14 puntos. Aquí yo ya la adelanté. Y ahora voy a hacer 2 cadenitas más y voy a hacer 2 puntos altos. Aquí va el primero, el segundo. Ahora voy a hacer un medio punto y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a en los 3 puntos antes de llegar al final. Entonces serían 1, 2, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora aquí vamos a hacer un medio punto y para finalizar 2 puntos altos. Uno y 2. Voy a cerrar con un punto deslizado aquí abajo para que quede redondita esta parte y cortamos. Listo, así es como queda el cuellito y ahora lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Así, de esta manera, y vamos a aprovechar que tenemos todavía este hilito. Lo voy a pasar por dentro del tejido y lo voy a llevar hacia el centro para que se alinee con esto y también yo pueda, se me facilite unir el cuellito. Entonces voy a tomar aquí del cuellito el primer punto y vamos a unir. Y ahora simplemente voy a dar unas puntaditas por todo alrededor del cuellito. Y en esta última puntadita vamos a unir ambas puntitas del cuellito
para que nos quede algo así. Estos hilitos que tengo aquí los voy a esconder por dentro del tejido para que no me queden ahí como muy encimados. Y pues listo. Y listo, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. No te olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que voy a estar sacando. Recuerda que voy a dividir este tutorial en 3 partes. Esta es la primera parte y en la siguiente parte te voy a enseñar a hacer los bracitos, los detalles aquí que faltan del uniforme y la túnica. Así que suscríbete para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video y no olvides picarle a la campanita para que estés enterado de todo, al igual que seguirme en mis redes sociales donde estamos más en contacto, que me encuentras en Instagram como en Rosa Mexicano y en Facebook como en Rosa Mexicano by Rosbe. También te recuerdo que si me quieres apoyar en Patreon te lo voy a agradecer muchísimo, porque de esa manera me ayudas a que yo continúe haciendo videos con mucho cariño para ustedes, además de que vas a encontrar contenido exclusivo. Te dejo los enlaces en la cajita de información junto con todo el material que utilicé para hacer a Harry Potter. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!